Luis Veras Comunicaciones presenta Saludos al país, gracias por permitirnos acercarnos una vez más en esto que es Más de Cerca a través de Santiago TV, Visión que Conecta, originando en esta ciudad de Santiago de los Caballeros para toda la geografía nacional y para el mundo a través de las poderosas plataformas digitales de Grucosa, Telemedios y de igual manera en la transmisión de Facebook Online, también en la transmisión de YouTube puede usted sintonizar esta propuesta semanal que persigue llevar un invitado precisamente todas las semanas para que usted conozca de él, conozca el lado humano, conozca la parte empresarial, la parte de la formación y precisamente como nuestro programa indica, estemos más de cerca. Pues hoy no es la excepción. Estaremos conversando con un buen amigo nuestro, amigo de nuestros proyectos televisivos. Estaremos más de cerca con Hipólito Martínez, quien es precandidato a dirigir los destinos de Santiago Oeste en el plano local. También es académico, es escritor y comunicador. Pero vamos a conocer algo más de Hipólito Martínez, como el lado humano, la parte filantrópica, la parte cercana a la gente. Quédese con nosotros, desde ahora inicia Más de Cerca. La encuestadora JB Consulting afirma que los aspirantes a la alcaldía municipal por el PRM, Rubén Polanco y Ulises Rodríguez, libran una cerrada batalla por comandar la tropa de aspirantes. El joven aguerrido Víctor Fadul, 10.42%. Julio César Valentín, un 7.17%. Andrés Cueto, con 6.75% de simpatía. Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. Ya abrió sus puertas de Santana Vestidos. Lleve la idea y de Santana Vestidos se encarga de lo demás. Alquileres de trajes de novias, trajes de hombres, vestidos de quinceañeras, vestidos de niñas, camisas, velos, coronas y accesorios. También mesas, sillas, alfombras, manteles, mamparas y mucho más. De Santana Vestidos. Visítenos en la carretera Jacagua número 79 frente al supermercado a precio segundo nivel o llámenos al 809-576-9326. De Santana Vestidos. Lleve la idea y nosotros nos encargamos de lo demás. Recibimos como lo grande al próximo y seguro alcalde de Santiago.
Con un aplauso, por favor, señor Rubén Polanco, próximo alcalde de la ciudad Corazón. Dicen los muchachos de allá, ¿qué dicen? ¡La mujer y la niña! ¿Qué dicen los niños? Hace 20 años venimos apoyando todos los eventos deportivos y no tienen que ver con disciplina en específico. Pueden contar conmigo por mucho tiempo porque de manera irremediable seguiré apoyando los deportes aquí en Santiago. También nosotros en la mesa de honor, el doctor sigan las activaciones. ¡Arriba el sector de la joya! Sí, sí, sí. Sí, sí. Rubén apoyando. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Electrónica Santiago, con un salón de exhibición y ventas y un personal muy calificado, tiene todo lo que necesitas. Equipos de audio profesional, equipos de música para autos, equipos de video, CAT-TV y telecomunicaciones, instrumentos musicales, instalación y ventas de equipos de seguridad, luces para eventos e iluminación. En Electrónica Santiago somos asesores y distribuidores de marcas de fama mundial como Pivi, QSC, Delta CAT-TV, Martin, Joel BNC Speakers, Delta SS y más. Electrónica Santiago, siempre grande. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Electrónica Santiago, líder en tecnología. Agradecemos que ustedes permanezcan con nosotros en esta propuesta que es Más de Cerca a través de Santiago TV, Visión que Conecta. Tenemos un invitado especial. Vamos a ver de quién se trata. Amante del servicio y la labor comunitaria, hijo de Santiago Oeste, proyecto que vio crecer desde cero. Un académico que tiene como filosofía de vida darse a los demás. Hoy estamos más de cerca con Hipólito Martínez. Bienvenido, hermano, a Más de Cerca, un gusto tenerte aquí. Buenas noches, Luis Veras, gracias por la invitación y qué bueno que esta temática es humana, personal, más de cerca, ciertamente. Así es. Hermano Hipólito, de Pedro García a Santiago. Naces en Pedro García. Explícanos esa parte. Y luego entonces vienes a esta ciudad corazón. Pero, como te decía, vamos por parte. Pedro García. Yo nací en la Yayita, es un paraje del distrito municipal Pedro García, la ciudad natural, Pedro García, que está enclavada en el corazón de la cordillera septentrional, muy próximo a Puerto Plata, cerca de Yásica, cerca de Palo Alto y Jacagua, La Búcara y toda esa zona.
Pedro García es una zona productora de café, de cítricos, naranjas, también de cacao, ganadera de alguna manera. Es una zona perdida entre montañas. Perdida entre montañas. Y ha ido tomando un auge en los últimos tiempos del ecoturismo. Muchos de los que han salido han vuelto y entonces han mejorado sus casas, han construido sus casas de veraneo y poco a poco Pedro García se va convirtiendo en uno de los destinos ecoturísticos de la provincia de Santiago. ¿Tú eres un hombre rural primero, antes de urbano? Sí, claro. Yo nací en 1973, el 13 de agosto. Sí. Y entonces estudié la escuela primaria y la secundaria. La primaria en la escuela La Yayita. Sí, La Yayita. Y también en la escuela primaria Luisa Cristian, la intermedia. Hermanos? ¿Cuántos hermanos? 8 hermanos, Okay. 3 hembras y 5 varones. Okay. Y entonces la educación secundaria en el Liceo José Antonio Paulino, que está en Pedro García, teníamos que caminar todos los días a pie, 3 kilómetros cuesta abajo, y a las 12:15 cuesta arriba. Y en verano. Yo me imagino el verano. Bueno, sí, en verano, pero aunque era canción como quiere pero era una zona escolar diferente, era la zona de cafetalera. Sí. En el sistema educativo de aquellos años, el año escolar comenzaba de enero a septiembre y las vacaciones venían en los meses finales del año. En los meses finales del año. Sí, dígase a partir de octubre, por ahí. Exactamente. ¿Por qué razón? Bueno, porque se aprovechaba para que los estudiantes ayudáramos a los padres en la labor de la recolección del café. Ok. Es decir, que por la zona cafetalera, pues tú anduviste muchos cafetales por ahí, ¿eh? Sí, claro, mis padres, Pedro Rafael, que Dios lo tenga en gloria, mi madre, doña Reina Dolores Martínez, y bueno, y todos los vecinos, los familiares, tenían propiedades importantes de café fundamentalmente, y de finca para el ganado y todo eso. Hay que señalar un punto interesante, y es que los jóvenes que vienen de la crianza tuya, dígase de la zona rural, siempre fue inculcado el tema trabajo. O sea, hay que trabajar. Y me planteabas el sistema educativo de la época, un sistema educativo cafetalero le llamaban. Exacto. Es decir, que de enero a septiembre, pero de ahí en adelante tenían que fajarse con los viejos. A la recolección del café, a hacer todas las labores de ayuda, para atender a los que trabajaban recolectando el café, la cosecha. Bueno, eso había todo un seguimiento terrible. Pero siempre enfocado, Hipólito, al tema del progreso. Había que trabajar y estudiar. Sí. Y papá nos decía, yo no lo dejaré fortunas económicas, lo único que quiero dejarle es sus estudios. Pero era una labor importante la de él, o sea, centrado, los muchachos me trabajan, pero no dejan de estudiar. No pueden dejar de estudiar. Y entonces decía, yo me preocupo para que ustedes tengan lo necesario, ¿verdad? Sí. Pero no pueden dejar de estudiar ni puede irle mal en los estudios. Era un problema. Entonces teníamos que tener buenas calificaciones. Era un problema, había que estar pianito. Totalmente pianito, hacer las tareas y, digamos, cooperar con todo, buscar la leña, recoger el café en el secadero. Bueno, todo. Algo interesante, Hipólito, que recuerdes de esa primera etapa de tu niñez, con ese costumbrismo del trabajo, sobre todo. Esa labor costumbrista. Usted va a aprender a trabajar desde niño. Eso era lo que decían los padres. Y además, a mí me gustaba, papá me dejaba cuidando los gallos, porque tenía gallos de calidad. Ah, bueno, era gallero. Sí, era gallero también. Además de político. Si te dejaba cuidando los gallos, a ti te dejaba una responsabilidad fuerte. Claro, entonces esos gallos había que alimentarlos con yema de huevos. Sí.
huevos criollos, ponerle el agua, que comieran a tiempo, traquearlo, ponerlo a hacer ejercicio, toparlo, o sea, ver si iban a tener buen ritmo de pelea. Que fallara en esa no podíamos fallar. Y entonces teníamos que llevar los martes y los viernes y algunos domingos, que eran días de juego de gallos, en las diferentes galleras. Eso era que para edificar un poquito a la nueva generación que no conoce. El tema de cuero de gallo. Bueno, es una traba de gallos. Sí. Ahí uno atiende los gallos, pero en la gallera, ¿verdad? Se echan a pelear, ¿no? Sí. Peleas de media hora y el gallo prácticamente uno mata al otro o el otro. Pero quizás hay mucha gente que no sabe en esa faceta tuya. Tú no eres un gallero nato, pero conoces del deporte. Claro, pero yo después me interesé, ¿verdad?, por los temas de la política, los estudios, las actividades comunitarias, y entonces porque tu papá también era un político fuerte de la zona de Pedro García. Sí, tenemos claro. entendido que inclusive dirigía clubes culturales y demás. Sí, fue uno de los fundadores del liceo secundario José Antonio Paulino. Es decir, que era comunitario. Sí, y fue parte de la fundación de la Asociación para el Desarrollo de Pedro García. Fue alcalde de Pedro García o director del distrito municipal en 2 ocasiones de Pedro García. Fue un dirigente político del Partido Reformista de gran arrastre y de mucho reconocimiento, vasta experiencia y con mucha incidencia y credibilidad, modestia aparte, ¿verdad?, en la comunidad. Pero de ahí entonces podríamos decir que viene esa inspiración tuya en el plano político. Sí, porque claro. lo que noto es que viene inculcado de la familia. Aunque no inculcado directamente, pero sí de una forma u otra transmitido. Sí, transmitido por la familia, por mi padre sobre todo. Y yo crecí en medio de las actividades políticas. Y entonces participaba con él, le acompañaba cuando era síndico, como le decían. Yendo a las actividades, haciéndole las ceremonias, yendo a las inauguraciones de pequeñas obras que hacían. ¿Tú fuiste reformista obligado ahí? Yo era reformista, ¿cómo te digo? Pero antes de tener... Un reformismo sin simpatía. Sin simpatía, exacto. Sí, pero cuando tuve uso de razón, que ya me hice mayor de edad, pues decidí... inscribirme en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ahí... Tenía una simpatía muy grande con Juan Bosch. ¿En qué año entras tú al PLD? Antes de comenzar la profundidad política, porque hay muchos elementos... En las elecciones de 1990, yo no tuve derecho al voto, pero yo viví con gran pasión el fervor de ese proceso electoral. Y siempre estaba oyendo los discursos de Juan Bosch, una contradicción, porque entonces... Tu papá todavía estaba en los menesteres políticos para esa época, ¿verdad? Sí, claro, estaba ¿Y de cómo lleno. tú te hacías entonces? No, yo escuchaba a través de la radio los discursos de campaña. El viejo era de Balaguer. Claro. Entonces, ¿cómo tú te hacías ahí? Escuchaba a un periodista que tenía un programa llamado Tribuna del Pueblo, Eusebio López, que en paz descanse. Sí, Eusebio murió. López. Y era un gran periodista con un buen tono, un buen discurso. Televidente. Pero en Radio Norte hacía él la Tribuna Democrática. Tribuna Democrática. No, Tribuna del Pueblo. Sí, porque Tribuna Democrática era del PRD. Era de PRD y Peña Gómez. Pero entonces yo lo escuchaba, me gustaba oírlo, aunque él era del Partido Reformista, y ya yo tenía simpatía por Juan Bosch y el PLD. ¿Tu papá siempre respetó eso? Sí, siempre me respetó, pero me pedía que le acompañara pues te quemaba en las actividades del Partido Reformista. Tú eras del PLD y el viejo te quemaba entonces. No, y yo soy muy tolerante y yo participo. Fíjate que parece que yo aprendí esa tolerancia. Una contradicción sí fuerte. De compartir con las personas independientemente del partido. Sí. Naturalmente con las gentes del partido, que uno comparte proyectos y actividades más a menudo, pero yo no tengo problemas en compartir con gente de otros. Yo soy muy tolerante de otras organizaciones. Lo importante es que estemos de acuerdo en algo y que tratemos de impulsarlo. Entonces, en ese mismo orden, Hipólito, ¿cómo surge tú llegar a Santiago?
la idea de salir de Pedro García, de venir a Santiago, de irte a la universidad, de hacerte profesional? ¿Cómo surge eso? Bueno, cuando terminé el bachillerato, era una tradición, como yo era el quinto, después de mí hay 2 hermanos más jóvenes que yo, entonces todos los muchachos que terminaban salían del campo y venían a la ciudad a continuar los estudios y a trabajar. Entonces, cuando yo terminé el bachillerato en 1992, de una vez entonces tenía el plan de terminada la cosecha, venir a Siempre Santiago. la agenda tenía que ver con la cosecha de café. Claro que sí. Entonces, la cosecha terminaba en diciembre, y ya en enero uno hacía nuevos planes. Entonces, en enero de 1993 me inscribí en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA a estudiar comunicación social. Hay un primo mío llamado Pascual Ramos Núñez, que lo habrás oído porque es un periodista muy reconocido, trabajó en Radio Santa María muchos años, y entonces influyó en mí mucho de que yo... Para que estudiaras comunicación social. Sí, para estudiar comunicación, pero me decían, pero ¿cómo tú vas a estudiar comunicación? Porque yo soy muy reservado, de poco hablar. Sí. Entonces me decían, no, porque los periodistas son muy chismosos y hablativos, tú no tienes ese don. Digo, bueno, pero que eso es lo que a mí me gusta. Y yo, pues, tenía esa pasión por la comunicación, la buena comunicación, hablada, escrita y demás. Y entonces me hice reportero de Radio Santa María, aún estando en el campo. De resumen de noticias. ¿En qué año fue? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1992, ¿verdad? Durante Pero todo el déjame año, decirte. y 1993, porque aún estando el primer año que estuve aquí en Santiago, seguía haciendo reportajes. Pero Terumbún entonces, de la época, ¿tú sabes lo que es era ser reportero de Radio Santa María y en Pedro García? O sea, que ahí había que preguntarte todo lo que acontecía en esa localidad. Y entonces en esa época conocí al profesor José Jaques. El profesor porque José Jaques era reportero primero que yo. De Radio Santa María. Y entonces a mí, como él te fogueó. Ya yo tenía la vocación periodística, entonces me oía los reportes que él reportaba desde Los Cacaos, Tamboril y desde la Cumbre. ¿Qué zona te tocó a ti reportar? No, yo de Pedro García. Sí, pero y cuando llegué a Cienfuegos, reportaba de Cienfuegos. Pero en la localidad de Pedro García, ¿no había una comunidad específica para tu reportar? No, bueno, de todo el distrito municipal. ¿Cómo te sentías tú, Hipólito? No, me sentía realizado. Con parón. Porque uno hacía el reportaje en la mañana hasta las 11:30 y ellos grababan eso, organizaban y después uno... Para la nueva generación, Hipólito, explica la temática del reportaje, qué instrumentos se usaban, cómo se hacía, porque la tecnología era precaria, por no decir casi nula. Los esfuerzos que yo tuve que hacer para conseguir un grabador de pila pequeño. Entonces uno grababa a la persona, al denunciante, al dirigente comunitario. Entonces, después que ya uno tomaba con una mascota. Con un apunte. Para anotar. Y entonces después me sentaba a escribir la noticia y luego a leerla. Entonces era por teléfono, ¿no? ¿Y dónde conseguías tu teléfono en la época? No había... Pero tenía que caminar mucho, seguro, ¿verdad? Sí, habían algunos 10 teléfonos en Pedro García. Pero ya seguro tú tenías tu teléfono fijo. No, todavía. No, digo yo fijo, que ibas a llamar. Sí, fijo donde iba a llamar para hacer el reportaje. Y era muy condescendiente también de prestarle un teléfono a un reportero. Claro, sí, eso era un prestigio. Sí, porque Pedro García entonces había José Antonio Rodríguez, Titalo le decía, era compadre de papá. Él distribuía el periódico Listín Diario y hacía algunas noticias. Era como privilegio. ¿Te llegaba el periódico a ti? Sí, le llegaba. Papá siempre lo compraba por lo menos los lunes. Por lo menos los lunes. Para estar enterado. ¿Y los demás días? No, pero se quedó algo. Explícame cómo conseguiste la grabadora de pila. No recuerdo bien, el asunto es que yo la mandé a comprar. Sí, me imagino que en la capital. No, aquí en Santiago. Oh, sí, una pequeña grabadora.
y entonces ya yo Ahí tenía estaba tú con el boom de la tecnología, Claro, con esa grabadora. Era prácticamente, era pequeña, más grande que este libro. Cuadradita. Cuadrada, exactamente. Entonces tenían un cassette dentro. Exacto. Entonces, llego aquí en 1993. Okay. Después de foguear esa etapa, Exacto. ya tú vienes como un papaupa aquí a la universidad. Yo había sido dirigente de la pastoral juvenil Sí. de la Iglesia Católica, en la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia. Esa parroquia... Noto, discúlpame ahí, noto que en este trayecto de tu historia estás muy vinculado siempre al aspecto eclesiástico, la Iglesia Sí, Católica. porque entonces Tu formación mi viene madre, de ahí. que está viva, Dios la proteja siempre, Sí. mi Santa Madre Reina Dolores Martínez, era entonces una formadora de jóvenes, era catequista de la Iglesia pero Católica. era que tú vienes de un papá y una mamá que dos autoridades en esa comunidad. Exactamente. Entonces, yo tenía allá se daba catequesis los sábados, en la tarde. Entonces los muchachos, teníamos que tomar un grupo para darle lo que se iban atrasando un poco más. Tú estaba en el departamento de recuperación. Exacto. De catequesis. Era una escuela, digamos, religiosa, podríamos decir, católica. Entonces había que enseñarle el Padre Nuestro, Ave María, bueno, todos esos temas. Y entonces había que ir a la misa, había que juntarse en el grupo de adolescentes. Y hacer el rosario a las 7. Hacer el rosario, estar en los grupos juveniles. Y se hacía entonces una Pascua juvenil, que se duraba todo un año preparándola. Y entonces el domingo de resurrección... Yo recuerdo, que se sacaba inclusive hasta un libro de la famosa Pascua Juvenil. Sí, claro, había un folleto, vamos a decir así, con el tema de cada año, y eso se reflexionaba como forma de preparar la Pascua con los jóvenes, y entonces al final ya se hacía, el domingo de resurrección se hacía una convivencia del día completo con todos los grupos juveniles de las distintas comunidades. Entonces era una zona pastoral católica que reuníamos 15 comunidades. Y entonces ahí yo era del equipo zonal de dirección. Digo, con el tiempo. Jefe, imagínate, hijo de tu mamá y tu No. papá, jefe de esa zona. No, con el tiempo fui parte del equipo de dirección zonal. Y entonces a esos líderes de la dirección zonal nos llevaban a otros eventos más especializados para ir teniendo mayor formación de liderazgo juvenil. Y entonces íbamos a San Víctor, Moca, al Monte de Oración, íbamos a los campamentos del Padre Duber, y bueno, y a muchos encuentros religiosos que se hacían en Cefasa, en el centro Belarmino, bueno. Interesante. Entonces Hipólito llega a Santiago a estudiar comunicación social. Háblame de eso. 1993, soy matrícula 930427. Y te dicen que tú no ibas a dar pie con bola porque no eras chismoso. Sí, exacto. Que no era chismoso, ni hablativo, ni hablaba alto, ni nada de eso. Pero yo sí sabía lo que quería. Y entonces comencé a estudiar. Fíjense que ya yo había sido reportero. Sí, claro. Me encontré con mi amigo Germán Santiago, del ensanche Simón Bolívar. Y entonces nos hicimos muy pana, y como estoy a un mes, 2 meses, estoy en la universidad, y me dice, ¿usted está conmigo en un programa? Digo, ¿cómo? Recién inscrito. Sí, recién inscrito en la universidad, y entonces digo, bueno, sí, dígame qué es. No, ya él tenía un programa deportivo que se llamaban Las Deportivas de Germán Santiago por Radio Nacional. Radio Nacional. Entonces yo iba cada vez que podía, era tempranito en la mañana, cada vez que podía iba a hablar de deporte. A hablar de deporte, pero yo no sabía muy poco de deporte. Entonces, como él se dio cuenta, yo no sabía mucho de deporte, él me dijo, bueno, usted hace la voz comercial y cosas, y dice los anuncios en vivo, y ya me fui vinculando ahí, y después me hice en ese renglón miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, porque comencé... Él vino a Gallú, a Santiago. Comencé a ser profesor de educación física. Cuando entré al sistema educativo en 1994, 2 años después de haber llegado, entonces me hice profesor de educación física, o comencé a estudiar educación física, y
me fui vinculando mayormente al deporte, al atletismo, al ajedrez, al béisbol, a seguir más de cerca. Y entonces, el mismo Germán, como ya yo estaba casi graduándome, me gradué en el 96 de comunicación. Entonces, cuando terminé, ya fui a la Asociación de Cronistas y me hice miembro de la ACDS. ¿Cómo arrecias cuando terminas la carrera? ¿Cómo arrecias en el plano político? Vemos que te inscribes, estudias comunicación social, pero Hipólito termina ya la comunicación social. ¿Qué pasa? ¿O tuviste un vínculo siendo estudiante universitario o un vínculo cuando terminaste? Es que ya yo vengo... Tú vienes fogueado, pero destacarte en el PLD, ¿cómo pasa? Yo me hice circulista de una vez porque entonces había un periodista en Monterrico, Germán Matías, vecino mío, yo vivía... Pero lo que yo noto que tú caíste muy bien desde que llegaste a la universidad. Sí, entonces Germán Matías, que era vecino mío, yo vivía en el edificio 26, Germán Matías en el edificio 24. Ya eso es Monterrico. En Monterrico, sí. Entonces Germán Matías era un periodista muy famoso ya, un veterano de Radio Mil Informando y de otros noticiarios. Y te adoptó prácticamente como su pupilo. Y entonces, como yo lo veía como periodista, me acerqué a él y dijo, yo quiero ser... yo quiero tener relaciones. Ni tan reservado eras tú entonces, tú eras fresquito. No, porque yo, o sea, lo que no hablo mucho, pero hago lo que tengo que hacer. Entonces, como éramos vecinos, y me decían, ese es un periodista muy reconocido, Germán Matías. Se te grabó y dice, yo tengo que llegar a lesión. Pero Germán Matías era también dirigente político del PLD. Y entonces me dijo, pero tú puedes ser circulista. Y me vio como un prospecto. Sí. Digo, sí. Entonces hicimos un círculo de estudio. Pero interesante. Con un cuñado mío, Virgilio Ramos, Hipólito Martínez, Francisco Estrella, que fue un amigo, se sacó el loto, unos años después se sacó el loto, Francisco Estrella. Mi amigo, bueno, éramos 5, del Mella 2, mi amigo, ahora se me va el nombre. El asunto es que hicimos ese círculo de estudio en el PLD, pertenecíamos al comité intermedio Ernesto Che Guevara, en Los Ciruelitos. Y ahí pasamos a la hermana Mirabal, y yo siempre seguía la parte política. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, sí. Antes de entrar al PLD, ¿verdad?, de hacerme circulista, yo he tenido siempre una visión revolucionaria. Y entonces, tenía tu venita. Claro, entonces me interesaba la política, tenía la duda de si me iba con Juan Bosch, a quien también admiraba. ¿O te iba con Peñagó? No, o me iba con la izquierda revolucionaria. Entonces me fui con la izquierda. ¿Antes de entrar al PLD? Sí, antes de entrar al PLD. Pero fue un paseo corto por ahí. Un paseo corto. El Partido de los Trabajadores tenía dos vertientes. El Partido de los Trabajadores Dominicanos con González Espinosa y el Partido de los Trabajadores de Línea Roja de Iván Rodríguez. Yo me fui con te fuiste con Iván, ¿verdad? Con el de Línea Roja. Ahí me junté con Manuel Rosario, hermano de Esteban Rosario, que era un militante, y otros dirigentes ahí, pero teníamos que reunirnos muy tarde en la noche. Digo, pero esto no va conmigo. A mí me gustaría reunirme de día, no tener que andar. Más o menos ¿a qué hora estamos a las 12 de la noche. Esas eran las horas románticas de reunión. Porque dice que nos estaban persiguiendo y cosas. Digo, no, pero ¿qué fue lo que yo hice? A mí ¿Tú te diste cuenta a tiempo, por suerte? Sí. Desde que te hablaron de Sionar y llegaste a ir a alguna reunión. Sí, yo fui a varias reuniones. Y ahí teorizaba, oía un poco. Entonces, cuando tú veías esta hora, yo no conmigo. Yo me imagino que tú llegabas como a las 2 de la mañana a tu casa. Sí, después de las 2 de la mañana. Porque eran reuniones kilométricas. Llegué ahí como a 4 reuniones. Y después no aguantaste el fuerte. No, entonces ahí es que me acerco a Germán Matías y le digo, yo quiero hacer Sácame política. de aquí, yo no aguanto esto. Y dice, no, pero tú debes ser circulista en el PLD. Digo, sí, claro, ahí es que yo voy. Entonces ahí me hice circulista. Y ahí venía el proceso entonces, 1993, ¿verdad? Ya Juan Bosch iba a su último intento de buscar la presidencia tras el fraude que se hizo, el famoso fraude colosal de 1990. Entonces, en ese año se buscaba un compañero de boleta de Juan Bosch, que entonces compitieron el doctor Leonel Fernández, el doctor Franklin Almeida Rancière
y José Joaquín Vidó Medina. Esos tres fueron bajados a las bases a un congreso elector del PLD para elegir el compañero de boleta, y todos votamos por Leonel Fernández, sí, en el círculo de estudio mío, que teníamos derecho a voz y no a voto. Primero se oían a los circulistas, y luego los miembros eran los que votaban. Y entonces en todo el país Leonel Fernández salió elegido por la mayoría de los organismos del PLD, y entonces a partir de ahí ya yo me iba destacando, haciendo algunas ceremonias en el intermedio, hermanas norte, sí, yo me voy a pegar aquí. Fui haciendo comunicación política de alguna manera. Ahí entonces Monchi Rodríguez, José Izquierdo, Rafaelito Cerulle y una serie de dirigentes nos fuimos vinculando. Un grupo interesante. Sí, Vamos a hacer una pequeña pausa en este interesante reencuentro. Estamos hoy más de cerca con Hipólito Martínez. Quédese con nosotros, hay mucho más. Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. Ya abrió sus puertas de Santana Vestidos. Lleve la idea y de Santana Vestidos se encarga de lo demás. Alquileres de trajes de novias, trajes de hombres, vestidos de quinceañeras, vestidos de niñas, camisas, velos, coronas y accesorios. También mesas, sillas, alfombras, manteles, mamparas y mucho más. De Santana Vestidos. Visítenos en la carretera Jacagua número 79 frente al supermercado a precio segundo nivel o llámenos al 809-576-9326. De Santana Vestidos. Lleve la idea y nosotros nos encargamos de lo demás. Recibimos como lo grande al próximo y seguro alcalde de Santiago. Con un aplauso, por favor, señor Rubén Polanco, próximo alcalde de la ciudad Corazón. Dicen los muchachos de allá, ¿qué dicen? ¡La mujer y la niña! ¿Qué dicen los niños? Hace 20 años venimos apoyando todos los eventos deportivos y no tienen que ver con disciplina en específico. Pueden contar conmigo por mucho tiempo porque de manera irremediable seguiré apoyando los deportes aquí en Santiago. También nosotros en la mesa de honor, el que sigan las activaciones. ¡Arriba el sector de la joya! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Rubén apoyando.
Electrónica Santiago, con un salón de exhibición y ventas y un personal muy calificado, tiene todo lo que necesitas. Equipos de audio profesional, equipos de música para autos, equipos de video, CAT TV y telecomunicaciones, instrumentos musicales, instalación y ventas de equipos de seguridad, luces para eventos e iluminación. En Electrónica Santiago somos asesores y distribuidores de marcas de fama mundial como Pivi, QSC, Delta KTV, Martin, Joelville, BNC Speakers, Delta SS y más. Electrónica Santiago, siempre grande. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Electrónica Santiago, líder en tecnología. Agradecido con ustedes que siguen con nosotros en esto que es Más de Cerca. Y hoy estamos más de cerca con Hipólito Martínez, circulista del PLD. Te convierte en circulista. Eso era como la graduación en el PLD. Sí, era como el periodo de formación, sí, donde se le daba inclusive una prueba oral. Sí, los proyectos de historia dominicana, organización y disciplina, varios tipos de folletos, y entonces le hacían una serie de preguntas. Además lo evaluaban si uno iba a las reuniones, si vendía las rifas, si aportaba, si leía el Vanguardia del Pueblo. Sí, que no se podía que ver novela ni nada de eso. También había el comportamiento ético, se vigilaba. También, sí. No era fácil. Yo llegué a ser comisionado para investigar un escándalo que se formó de uno de los compañeros. ¿Qué tipo de escándalo podemos tratar? Como que tenía 2 mujeres. Y entonces se llevó ese tema y entonces fui comisionado para investigar. Una anécdota interesante. ¿Y qué pasó entonces? ¿Se comprobó o no se comprobó? Sí, se le pidió al compañero que no abandonara a su familia. Trató el tema. No, pero mira, estamos a manera de chanza, pero era interesante realmente, porque se hablaba con la persona y se buscaba una salida como viable. El PLD fue una escuela política muy interesante, sí, y sobre todo la influencia de Juan Bosch, la mística del bochismo, pues eso ayudó a formarme, ¿verdad? Y formó una buena parte del liderazgo nacional. ¿Tú eres un hombre de la cátedra también, Hipólito? Hasta en estos días, por temas políticos. Yo he estado en todos los niveles de la educación. Sí. En la educación primaria, en la secundaria. Comencé impartiendo educación física, pero después en ciencias sociales. Pero te formaste aparte de comunicación social como maestro. Yo me formé como maestro en educación básica. Ok. De la Escuela Normal Superior Emilio Prudón, Okay. Emilio Prudón, que está aquí en Los Pepines. Sí, claro. Entonces, también hice mi maestría en educación superior. Me gradué de comunicación, estudiaba educación básica. Mientras estudiaba comunicación de manera paralela, estudiaba educación básica. Sí. Entonces, cuando terminé comunicación, entonces continué la educación básica y comencé a hacer mi maestría. Cuando terminé mi maestría, o cuando ya iba a terminar, casi todo simultáneo. Exacto. Cuando casi terminaba la maestría en educación superior en la UAS, en el curso UAS de Santiago, entonces ya comencé a estudiar Derecho. Ok, también te hiciste abogado. Me hice abogado en el 2003 y ya en el 2004 comencé a impartir Derecho, Historia de las Ideas Políticas, Derecho Electoral, Legislación de Prensa, varias asignaturas. Recuerdo que Príamo Rodríguez, que en paz descanse, fue un gran inspirador, porque yo tenía el interés siempre de acercarme a Príamo, tenía una gran admiración, porque siempre en la historia de la universidad y en la filosofía utesiana se hablaba de que Príamo era un gran emprendedor y él hizo mucho esfuerzo por el emprendimiento. Él nos hizo la historia una vez que él comenzó a Utesa con 600 pesos prestados de su amigo Arsenio Ureña. Y entonces cuando terminó ya había dejado una fortuna de más de 5.000 millones de pesos en activos, ¿no?
Entonces, eso era como muy inspiración, de mucha inspiración. Yo me acerqué a él, nos hicimos amigos. Él me dijo, cuando terminé el derecho, me dice, usted ya debe estar aquí en la universidad. Qué bien. Influenciado, siendo parte de del equipo de académicos de la universidad, y nos dio gran apoyo. Inclusive, en la lucha por Santiago Este siempre me llamaba, infórmame cómo van las cosas. Sí, sí. Nos apoyó en la feria Expo Cienfuegos. Nos dio una conferencia allá que lo llevamos, fuimos a la capital en varias diligencias para cabildear una serie de temas. Tengo un gran recuerdo. O sea, que fue una persona amiga tuya, sí, don sí, Príamo. Sí, don Príamo Rodríguez, y porque yo también escribí en el periódico La Información. Sí, recuerdo. Mi columna Visión Patriótica, desde que yo comencé a estudiar periodismo, cada semana publicaba un artículo periodístico. Te mantenía muy vigente. Sí, entonces toda la semana salía mi artículo. Yo tengo inclusive un proyecto de libro que se llama, inclusive ya tengo el título. Sí, porque vamos a alcanzar esto por aquí. Esta es otra faceta tuya. Exacto. Cienfuegos, la ciudad del futuro, un libro interesante que yo lo tengo, lo presté a un mañoso y no me lo devolvió. Me voy a reservar el nombre. Pero sí es un material muy interesante porque lo de Cienfuegos es una obra donde tú participaste en la creación de la misma. Y por eso he dicho públicamente, y te lo reitero a ti, te lo he dicho privado, te lo he dicho público, que si existe una persona que merecía ser alcalde y merece ser alcalde de Santiago Este, se llama Hipólito Martínez. Siempre lo he manifestado. Gracias, Luis. Realmente la historia de esa lucha es muy importante porque es un resumen de lo que es nuestra visión política. En Cienfuegos, en 1900, yo entonces ya a partir de 1998 era un dirigente importante. Sí. Ahí pues nos involucramos. Ahí conocí a Altagracia González, que había llegado recientemente de su campo, y entonces se vinculaba a la política. Se hicieron en llaves. Nos hicimos amigos y compañeros en el mismo intermedio. Así es. Y ahí comenzamos a desarrollar. Bien. Mira, Hipólito, aquí hay un juego de imágenes que vamos a ir viendo, y yo quiero que Hipólito defina cada una de ellas. Ahí está la primera. Ese es el logo o el emblema o el escudo de Santiago Este. ¿Qué significa eso para ti, Hipólito? Bueno, es una imagen muy importante. Siempre entendí que debió hacerse por lo menos un concurso, hacer más, o sea, para definir el logo de Santiago Este como demarcación política debió hacerse más participativo. Creo que se improvisó eso. De todas maneras es muy importante porque representa una demarcación que la fuimos forjando a fuerza de constancia, de sacrificio y de una visión política compartida por muchas personas. La siguiente, director, un aula de clases. ¿Qué significa para Hipólito Martínez? Bueno, ese es un espacio sagrado para formar ciudadanos, para construir conocimientos, para hacer democracia. Un aula es, bueno, la educación es el traje para asistir a la fiesta de la vida, como dijo un gran pensador. Y entonces ciertamente la educación encierra un tesoro. La gente, la manera que tenemos de cambiar el mundo es a partir de la educación por su acción transformadora. La siguiente, el profesor Juan Bosch. Juan Bosch es el inspirador de nuestra carrera política y es uno de los grandes líderes de los cuales nosotros siempre nos hemos sentido orgullosos. Creo que conjuntamente con Juan Pablo Duarte, Juan Bosch es la figura política de mayor dimensión y el que más aportes ha hecho a la democracia dominicana. La siguiente, Danilo Medina. Danilo Medina fue un dirigente político muy, digamos, consagrado. Danilo fue muy consagrado. Siempre estuvo de acuerdo con Santiago Este, fue coherente. Ahora, en el orden político, Danilo no entendió la dinámica de la historia y quiso cerrar al doctor Leonel Fernández. Y con el interés de cerrar al doctor Leonel Fernández, cerró a todos los que de alguna manera simpatizaban con él. Cometió el error histórico de, digamos,
crear las condiciones para el fin de una obra política interesante que fue el PLD. La siguiente, el doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández, nos hemos ido haciendo amigos. Es mi líder, hemos ido compartiendo en los últimos tiempos más de cerca. Creo que la figura es el estadista de mayor dimensión que tiene América Latina en estos momentos, una persona digna de admirar y es el próximo presidente de la República. Tengo la fe de que así sea. La próxima. Esa es mi querida esposa, Daisy Cepeda Rodríguez. ¿Qué significa es esa bueno, imagen significa para ti? todo. Hemos compartido toda una vida en familia, como esposos. Hemos estado en las buenas y en las malas y hemos compartido todos estos años. De manera que un abrazo para mi querida esposa, Daisy Cepeda Rodríguez. La siguiente, que es la última. Esa es mi amada hija. ¿Qué dices de ella? Rosely Martínez. Rosely Martínez Estrella. Está en los Estados Unidos. Un saludo desde aquí. Un abrazo, mi beso para ella. Que Dios me la bendiga. Está estudiando precisamente una carrera que tiene mucho que ver con el periodismo, aunque yo siempre le decía, tú vas a estudiar periodismo o te vas a ser abogado de política. Me decía, nada de eso. Pero finalmente está estudiando una carrera cercana a la publicidad y al mercadeo. Okay. Hermano Hipólito, yo le doy las gracias por permitirme estar más de cerca contigo en el día de hoy. Gracias a ti, Luis. De verdad que ha sido una temática muy refrescante, fuera de los temas del día a día y para mí que es muy interesante. Gracias, de verdad. Ha sido la presentación del día de hoy de su programa Más de Cerca. Agradecemos como siempre la amabilidad de su sintonía. La próxima semana, Dios mediante la cita, para otro encuentro similar, cuando estaremos con otro invitado más de cerca.